En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas a periodistas sobre su trayectoria. Hoy nos acompaña don Antonio Casado. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes. La verdad es que hacer un repaso por la trayectoria del señor Casado es un repaso por un gran número de medios de comunicación que han sido quizás los más importantes de la historia mediática de este país en bastantes décadas, ¿no? Es el privilegio de la edad y el privilegio de formar parte de esta galería de perdedores que todavía tratan o tratamos de sobreponernos al paso del tiempo, a la memoria. No le preguntaré por qué dice perdedores, porque no me encaja mucho con la imagen que tengo de su trayectoria. Todos somos perdedores, es una cuestión filosófica, no es profesional. Pero muchas veces ha salido con frecuencia en estas entrevistas el diario Pueblo, sí, del que creo que usted también forma parte. Sí, señor. Y que da la impresión de que a pesar de que su director, me imagino que sería en la etapa de don Emilio Romero, porque, sí. porque esto fue varias etapas, pero en fin, la de Emilio Romero la pillé con bastante extensión, con bastante tiempo. Pues a pesar de que él era alguien más bien del movimiento, de hecho era consejero en el movimiento, en su redacción fue un poco una escuela para grandes periodistas de la etapa democrática, ¿no? Lo cual es difícil de entender desde la percepción actual. No, se entiende perfectamente. No era del movimiento, era de los sindicatos. Sí. Lo que pasa es que los sindicatos de alguna manera estaban integrados también en aquella cosa que se llamaba el movimiento nacional. Estuve varios años con Emilio Romero, efectivamente, toda la etapa final de Emilio Romero en la calle Huertas. Fue una escuela de periodismo, porque Emilio Romero era un periodista de raza, fundamentalmente era un periodista de raza. Sus compromisos políticos no impedían que su sentido de la libertad acogiera en la redacción de Pueblo pues bastantes insumisos militantes del Partido Comunista, gentes que escribían estupendamente, que eran muy buenos periodistas y que no podían quedarse en el dique seco simplemente porque hubieran abrazado una determinada fe política. En ese sentido, Emilio Romero acogió a bastantes periodistas, muchos de los cuales tengo en estos momentos en la cabeza, como Vicente Romero, Raúl del Pozo. Quiero decir, usted mismo, que tampoco creo que tuviera la imagen de ser alguien muy franquista. Ya, pero yo no tenía un compromiso político muy... que no era esta afiliado al Partido Comunista como puede ser Raúl del Pozo. No, evidentemente no. Raúl del Pozo era militante del Partido Comunista. Yo tendía más hacia PSOE, hacia UGT, pero nunca fui militante. No, podía haberlo sido, probablemente debía haberlo sido en aquellos momentos, porque eran momentos de comprometerse. Pero estaba tratando ahora de explicar cómo Emilio Romero acogió en la redacción a gentes que políticamente eran incompatibles con el movimiento nacional y sin embargo escribían con toda libertad, con límites, efectivamente, sí, con límites. No voy a decir que escribían lo que les daba la gana, no. Ellos mismos también se autocensuraban, sabían dónde estaban las rayas rojas y cuando las sobrepasaban, lo más que podía pasar es que Emilio Romero les dijera dejar de escribir durante una semana, durante 10 días, porque a él mismo le habían dado un toque. Pero entre ese tira y afloja con el poder, esos periodistas se iban realizando, se iban produciendo y el periódico pues tenía mucho éxito en los kioscos, era el de mayor tirada, 250.000 ejemplares. ¿Estaba usted en el Pueblo cuando se produjo el cambio en la dirección o ya lo había abandonado? Sí, estaba. Porque hay mucha discusión sobre si ese fue un ascenso o una patada para arriba, porque a él le nombran delegado o algo en arriba. De los medios del movimiento. ¿Y qué duda si eso fue una destitución o fue una excusa para sacarle de allí? ¿Sí, qué opina? Pues las dos cosas. Evidentemente eran otros tiempos, estaba ya empezando a soplar viento fresco. Había personajes del régimen que habían abierto las puertas del franquismo por dentro, empezando por el rey, siguiendo por Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa, etcétera. Abrían las puertas desde dentro y por lo tanto necesitaban pues que se fuera aireando, ¿no? Yo creo que en ese contexto se entiende el desplazamiento de Emilio Romero como director de Pueblo o desde la dirección de Pueblo a aquella cosa que era así como delegado de los medios del movimiento, algo así. Se convirtió pues en el gran jefe del diario Arriba de la agencia Piresa, fundamentalmente. Estuvo hace poco por aquí Pedro Calvo Hernando y nos comentaba que a finales de los años 60 hubo una guerra entre lo que él llamaba la prensa, digamos, más cercana al falangismo, por así decirlo, y la prensa que se puede llamar más opusdeísta, donde citaba al Madrid, al Nuevo Diario. No sé, ¿a las reacciones llegaban ese tipo de guerras o no? ¿O a los redactores ese tipo de cosas eran más de altas esferas?
Sí, llegaban a las redacciones porque las proyectaban en las redacciones, las proyectaban en los medios de comunicación los propios interesados. Esta es una guerra política que efectivamente se produjo entre los llamados tecnócratas, que eran más bien afines al Opus Dei, y los llamados falangistas, o azules, se llamaban azules. En el bando de los tecnócratas pues estaban pues gentes como Antonio Carro, que fue ministro de la presidencia, creo recordar, estaba gente como López Rodó, todos los equipos económicos que pasan por el gobierno de Franco desde el plan de estabilización, que es el año 59, prácticamente todos eran tecnócratas y afines más o menos al Opus Dei. Y luego estaba el otro bloque, que eran los llamados azules, donde estaba Fraga Iribarne, donde estaba José Solís, donde estaba Utrera Molina, etcétera. Bien, estos dos trenes chocan a raíz de un affair que se llama el asunto Matesa, del señor Vilarreyes. Era un fraude, era ingeniería financiera la que hacía, ingeniería financiera, también había economía real, era un asunto de unos telares que en vez de exportarse se quedaban, no le voy a contar ahora todo lo que fue. Pero digamos que en ese caso Filesa. Es cuando la prensa se posiciona... Claro, pero como este asunto, he dicho Filesa, no, perdón, Matesa. Pero como el asunto Matesa enfrenta a esos dos bloques, digamos que Vilarreyes del grupo Matesa era de los tecnócratas. Como los enfrenta a los dos grupos, y los dos grupos están interesados en defender sus posiciones, de esa manera es por lo que le explicaba que se proyecta también en los medios de comunicación esa guerra. Otra de las grandes, digamos, casas donde usted destaca mucho a lo de su carrera es Radio Nacional de España. Sí, después me pasé a Radio Nacional de España. Fui de los pocos ingenuos que cuando llegó al poder el Partido Socialista me acogía un decreto que más o menos venía a decir que no se podían tener dos sueldos oficiales. De hecho, es interesante que saque ese tema porque creo que eso fue lo que causó que Luis del Olmo se fuera de Radio Nacional de España, ¿no? Sí, bueno, hay muchos casos, y a Verasturi, y Raúl, y pero muchos que después acabaron... Ha hecho ingenuo, entiendo que alguien... Tuve una reacción ingenua, no me arrepiento, porque inmediatamente dije, me parece justo. Y entonces renuncié al diario Pueblo y me quedé en Radio Nacional de España. Digo que debió ser una ingenuidad porque se dio la casualidad que recibí una carta del director general de Radio Televisión Española, que era José María Calviño, a la sazón, agradeciéndomelo. Y dije, bueno, no hay nada que agradecer. Si se ha tomado la molestia de mandarme esta carta agradeciéndomelo, quiere decir que he debido ser el único tonto que ha aceptado la incompatibilidad. Bueno, total, que dejé el diario Pueblo en ese momento y me pasé a Radio Nacional de España, pues donde dirigí diarios hablados por la tarde, por la mañana, hice España a las 8, la tertulia escrito en el aire. España a las 8 es muy, muy importante porque era, digamos, el programa estrella de las mañanas, le tocó competir con Gabilondo y Luis del Olmo, que entonces estarían en la SER y en la COPE. Eso es, sí. ¿En qué momento, cómo afrontó ese reto? ¿Fue tras la marcha de Luis de Benito, imagino, cuando...? No, al revés. Luis de Benito fue después de mí. Yo fui después de Javier González Ferrari. Y antes había sido Manuel Antonio Rico, grandes profesionales todos ellos, Manuel Antonio Rico, Javier González Ferrari, sí, grandes profesionales. Y luego fui yo, Luis de Benito vino después. Y creo que precisamente me sucedió a mí. Creo que fue en su etapa... No, perdón, me sucedió Ernesto Sáez de Buruaga, y a Ernesto Sáez de Buruaga le sustituyó Luis de Benito. Pues creo que fue en su etapa, y corrígeme si me equivoco, lo mencionó, en la que se inauguró la primera tertulia de Radio Nacional de España. Sí, señor, escrito en el aire. ¿Cómo fue porque las tertulias hasta ese momento había aparecido alguna en la cadena SER y alguna ya más? Se habían empezado en la cadena SER, que fueron los pioneros, ya se estaban haciendo, llevaban 1 año, 2 años haciendo las tertulias. Bueno, se llamaba Escrito en el Aire, había gentes con tanto peso cultural y profesional como Ignacio María Sanuy, como Felipe Mellizo, José Cabero, Curri Valenzuela, me acuerdo que estaba recién llegada de la corresponsalía de Washington, y creo que los he mencionado a todos los fundamentales que estábamos, porque éramos todos los días los mismos, pero en fin, espectacular la presencia radiofónica y personal y profesional de Felipe Mellizo, que no olvidaré nunca. Y en aquel momento hubo algún problema por aquello de introducir la opinión, por así decirlo, en Radio Nacional de España, que era el lugar donde quizá podía, en ese momento sobre todo pienso en la España de los años 80, de que entraran las tertulias. Si ya hizo raro en la SER cuando empezaron con las tertulias, en RNE debía ser un paso un poco complicado. No, todavía no se podía hablar de que la opinión tuviera
mucha presencia en Radio Nacional de España y me parecía bien. Únicamente en la tertulia. Sí, únicamente a las 9 era el único momento en el que se podía... Únicamente en escrito en el aire nos podíamos permitir pues fijar posiciones. Yo no, porque yo era el coordinador, pero vamos, ellos sí, naturalmente, que fijaban... Ay, se me ha olvidado Pedro Altares. Claro, efectivamente. Era Pedro Altares, Felipe Mellizo, Ignacio María Sanui y Curri Valenzuela. Y Pepe Cabero. Y con estos elementos pues jugábamos prácticamente pues los 5 días de la semana. Este que tengo aquí es una fotocopia del año 88, en la que se hace referencia a su salida de ese programa. Y si entiendo bien, y pues me gustaría, ya que le tengo aquí delante, aclarar, lo que más o menos me hace entender es que en un momento en el que el terrorismo estaba pegando muy fuerte, esto es noviembre del 88, acaba de producirse hace relativamente poco el atentado de Hipercor y sobre todo el de Casa Cuartel de Zaragoza, hace apenas unos meses, había habido un comunicado y hubo discrepancias sobre cómo dar ese comunicado, ¿es correcto? Sí, hubo una discrepancia entre el jefe de informativos, que era José Cabero, y quien habla. A propósito de un comunicado de ETA en el que anunciaban una apertura de negociaciones con el gobierno. Pero entre col y col, digamos que eso estaba en un párrafo, en 2 párrafos, el resto era, como casi todos los comunicados de ETA, pura apología del terrorismo, y así lo interpreté yo. Y en aquel momento, piense usted que estamos hablando de un programa de radio en directo. Ese comunicado llega e inesperadamente el jefe de informativos, o alguien en nombre del jefe de informativos, me hace llegar el teletipo y me dice que eso hay que darlo, que es muy importante, ¿no? Y yo lo miro, tampoco profundizo demasiado en todo el texto, pero veo que, bueno, pues un comunicado más de ETA, la apología de siempre, no faltaba mucho para terminar el programa, digo, yo esto no lo doy, lo siento mucho, no le hago propaganda a esta gente y sobre todo sin enterarme bien de qué es lo que están diciendo en el fondo. Simplemente eso, dije, no, fuera, y lo retiré en directo. Al rato llegó el jefe de informativos, José Cabero, en el ejercicio legítimo de su jurisdicción, naturalmente, pues era el que mandaba, me ordenó, me dijo que tenía que darlo, que tenía necesariamente que darlo. Bueno, de aquella manera, somos compañeros y yo le tengo mucho aprecio a José Cabero, es un fenomenal profesional. Y entonces le dije, no, mira, Pepe, si encima me vienes con amenazas, porque me dijo, y si no, atente a las consecuencias. Y bueno, ahora sí que no lo doy ya de ninguna de las maneras. Bueno, y esa es la historia, simplemente. O sea, salí del estudio y estaba ya prácticamente cesado. La directora general era Pilar Miró. Él me imagino que le planteó el problema a Pilar Miró. El problema no era ni más ni menos que un choque de competencias o de jurisdicciones, ¿no? Y se impuso la suya. De conciencia también. Como es lógico. En el caso mío era una cuestión de conciencia, evidentemente. Además, traté de apelar a la cláusula de conciencia, traté de que se abriera el debate en los periódicos. El debate duró 24 horas o 48 horas. Pero verdad que es un debate que se habla muchas veces a la hora de hablar siempre de terrorismo, el qué parte es información y qué parte se convierte en propaganda de los terroristas. Recuerdo que ese mismo año fue la famosa entrevista de un director a la cúpula terrorista, sí, y se dudó mucho si esa entrevista en la que los terroristas justificaban, sí, desde el asesinato de Joyes hasta un montón de cosas más, si eso era información o eso era propaganda, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene? Es complicado, ¿verdad? Es muy difícil, porque ahí entra la valoración personal, esto es muy subjetivo. Objetivamente es muy difícil establecer en un protocolo o en un código cómo se deben jerarquizar las noticias, porque depende del momento, depende del contexto, depende de muchas cosas. Al final, pues es la propia capacidad de valoración personal subjetiva que tiene quien está delante del micrófono. Estamos hablando de directos, estamos hablando de audiovisuales, no estamos hablando de un periódico, una redacción escrita, donde estas cosas las puedes debatir previamente y llegar a una conclusión más o menos elaborada. En la radio y en directo no lo puedes hacer. Para terminar, digamos, el episodio de Radio Nacional de España o Radio Televisión Española, para generalizar, ¿qué percepción tiene usted de aquella Radio Televisión Española? Ahora más o menos se tiende a decir que la Radio Televisión Española ahora está controlada más o menos por el gobierno. Durante la etapa anterior se habla como un periodo, digamos, más libre. En esa televisión española de los años 80 o Radio Nacional, que es lo que usted más conoció, ¿qué nota le pondría en ese aspecto en comparación a las dos etapas posteriores? Hombre, si la comparamos con las etapas posteriores, que son etapas posteriores de libertad prácticamente plena ya, todavía no, porque... Hombre, también estuvo a Aznar. Cuando he dicho libertad plena me refería a la libertad institucional, a la proclamada, a la formal, no digo a la real. Luego la real tiene sus... Evidentemente había control político.
había control político. A mí siempre me ha gustado la radio pública y la televisión pública, ¿no? Además, puestos a ejercer algún tipo de control, prefiero que el control sea público que no privado, que no de una empresa privada. El control de las empresas privadas de la información genera más aberraciones que las que genera el control del poder público. Sí, no es habitual oírlo, entre comillas, si he entendido bien, prefiero, digamos, si hubiera una hipotética, digamos, presión o algo que venga de un gobierno elegido por un parlamento que de un empresario con unas acciones. Evidentemente, clarísimamente. Lo ha explicado muy bien. En ese caso, claramente yo me inclino a... es que da la impresión de que estoy defendiendo que haya un control político por parte... No. Es la comparación entre empresa privada y claro, magnate, para decirlo puestos a dejar establecido que de alguna manera quien decide la tonada, quien encarga la tonada, es el que paga al gaitero. Esto es así siempre, es decir, el dueño de un medio de comunicación normalmente orienta la opinión en ese medio de comunicación. Establecido que esto es más o menos, yo creo que es inevitable, sea público o privado, yo prefiero que el control sea público. ¿Entiendes? Hombre, lo ideal sería la libertad total. Y, bueno, de hecho algunas veces pues se consigue, pero como principio general, siempre el que paga el gaitero es el que elige la tonada. Efectivamente, el que paga el gaitero es el que elige la canción que toca el gaitero. Usted estuvo durante muchos años como tertuliano de referencia de un programa de una empresa, entre comillas, privada. Digo privada porque es una radio, esto no la cadena COPE, que es de una clasificación un poco más difícil por ser la comunidad episcopal del accionista mayoritario, que es la linterna de la cadena COPE. Federico Jiménez Los Santos, bueno, y antes con Luis Herrero. Me llama la atención porque en el libro de Federico Jiménez Los Santos, de la noche a la mañana, El milagro de la COPE, él unos argumentos que explica para decir por qué no era posible la compatibilidad entre la mañana de Federico Jiménez Los Santos y la linterna de José A. Pezarena. Dice que porque había gente en la linterna como Marful o Antonio Casado que eran más cercanos para el PSOE y por donde no encajaban en el plan que él tenía de que la COPE fuera portavoz del PP. Digo lo que creo haberle entendido, no quiero meter la pata en este aspecto. Pero me llama la atención de que usted ya está bastante antes de que llegara el señor Pezarena a la linterna de tertuliano. Sí. Vamos, en este momento no lo tengo muy claro, pero yo creo que estaba en la cadena COPE desde el año 93 o así, más o menos. O sea, que coincidió, de hecho, entonces con Federico Jiménez Santos de tertuliano a las órdenes de Luis Herrero. Sí, claro. Yo empecé, a mí el quien me llevó a la COPE fue Luis Herrero. Y me llevó a su tertulia de las mañanas, donde uno de los contertulios era Federico y otro de los contertulios era Pedro J. Ahí, pero no me acuerdo exactamente qué año fue. A lo mejor también estaba Pilar Miró, que sé que estuvo una época por allí. Pilar Miró también estaba Pilar Miró, sí, María Tardón, creo recordar. García Damborenea, creo que estuvo durante una época. García Damborenea. Es una figura muy interesante. Yo coincidí con García Damborenea, sí, efectivamente, según va diciendo los nombres me voy acordando, efectivamente, también estaba Ricardo García Damborenea, sí. La gente no lo recordaba, pero es una figura interesante, ¿no? Pues fue primero del PSOE, luego del PP y al final acabó en la cárcel por aquella historia. Sí, claro, es muy curioso porque antes de acabar en la cárcel y antes de estallar todo el caso del GAL y resultar implicado o concernido por el escándalo, hubo unas elecciones municipales, que yo creo que son las de 1995, en las cuales en un mitin, creo que en Zaragoza, aparece Ricardo García Damborenea levantando el brazo de José María Aznar. Esta es una foto que está en los periódicos. Dice, este es el próximo presidente. Unos meses después, pues Ricardo García Damborenea estaba implicado hasta el cuello en el asunto del GAL. Desde el punto de vista de la COPE, es cierto que nadie sabía, nunca, imagino que nadie podría saber, pero que como la COPE siempre levantaba un poco la bandera contra el GAL, pues es original que uno de los tertulianos supiera algo que no sabía el resto. Pues sí, lo que pasa es que me imagino que ya se cuidaría de no entrar en muchos detalles. De todas las maneras, cuando estalla de verdad el asunto GAL, él sale de la tertulia. Es decir, él está en la tertulia un tiempo antes y cuando empieza el run en los periódicos, él sigue en la tertulia, pero cuando ya es evidente, cuando ves que le procesan, pues entonces ya sale de la tertulia, sí. ¿En qué momento llegó el señor Pezarena al frente de la linterna? ¿Qué encima de con usted?
Debía ser cuando murió Antonio Herrero, supongo. Después sí, él llega en vísperas de las elecciones del 2004 a Pezarena. Y sí, pero es una etapa corta de Pezarena por las tardes. Sí, yo también voy a esa tertulia, voy también a la de Cristina López Slifting. Pues, bueno, a mí me cuidaban mucho en la COPE, yo no tengo ninguna queja de la COPE. Evidentemente, seguramente me llevaban pues por añadir a la salsa un elemento de contrapeso, porque políticamente pues yo tengo otras ideas distintas a las que tienen los de la COPE, lo cual no quiere decir que no tenga respeto profesional, por ejemplo, a Federico Jiménez Los Santos, que me parece una persona muy inteligente, muy culta, con mucho ingenio y que hace su papel, evidentemente, pero bueno. Pero entiendo que cuando se produce ese cambio que contaba en su libro el señor Los Santos de cambiar al señor Pezarena de la linterna por el señor Vidal, ¿usted ya no sigue en la tertulia? No sigo porque me echa César Vidal. Vamos a ver, hay un momento en el que yo me siento ya muy incómodo en la tertulia de Federico Jiménez Los Santos. A partir de ese momento, que es la entrevista a Alberto Ruiz Gallardón. Le hace una entrevista a Alberto Ruiz Gallardón. La he escuchado. Y yo en ese momento me encuentro muy incómodo. Me da la impresión de que le han tratado de una forma muy injusta. Me da la impresión de que Federico ahí ha estado excesivamente cruel o descalificador personalmente con la persona de Federico, de Alberto Ruiz Gallardón, y en ese momento yo ya me siento muy incómodo, y hay un momento pues en el que le digo a Federico que me sentía incompatible y que lo sentía mucho, pero que en fin, que me iba. Él me dijo que tendría siempre las puertas abiertas. La verdad es que fue una relación muy buena la que yo tuve con Federico. Y nada, me agradeció los servicios prestados y hasta aquí hemos llegado, no tiene más historia. Pero antes, César Vidal me había echado de su tertulia, sin avisar. Después de un verano, vi que no me llamaban, entonces le llamé, masculló unas cosas muy raras, que no sé qué, del equilibrio y tal. Y bueno, pues esto se avisa, si no pasa nada. Y nada, y me fui de los dos sitios, así, de una manera, por el tema de Ruiz Gallardón en un caso, y por el tema de la decisión unilateral de acabar conmigo de César Vidal. Ha salido esto, por como habló usted de las empresas públicas y empresas privadas, ¿qué comparación le haría usted ahí a su etapa en Radio Nacional de España y su etapa en la cadena COPE? Vamos a ver, desde el punto de vista es que claro, son dos etapas que no tienen nada que ver. La etapa de Radio Nacional fue bastante apacible, aparte del desafío de ETA que se manifestaba, por desgracia, cada muy poco tiempo. La vida política estaba muy estabilizada. Había mayorías absolutas de Felipe González sucesivas, y la vida política era cansina. Había primero pues la oposición encabezada por el señor Fraga, que no tenía pegada. Y luego la del señor Aznar, que tardó en consolidarse, y cuando ganó las elecciones las ganó de casualidad, las ganó por punto y por un punto, 1,3, quiero decir. Bueno, hay más ajustadas que... Claro, entonces, a partir de ese momento cuando ya Aznar empieza a articular una oposición más seria al Partido Socialista, es mucho más gratificante participar en una tertulia. Respiras más la libertad, se da más, todo se somete más al contraste, y hay mucho más viveza. Y esa es la etapa mía de la COPE, la que coincide con la COPE. En cambio, la anterior era bastante apacible, prácticamente no había contrastes, discutíamos pues sobre asuntos pues muy a balón parado, o asuntos muy intemporales. Pasaban pocas cosas, excepto, ya insisto, lo del terrorismo, pero claro, lo del terrorismo es que se agotaba en sí mismo, por desgracia, ¿no? Porque se quedaba en lamentar lo que hacían estos salvajes en la asistencia a los funerales, y nada más, y en la esperanza de que aquello fuese acabando. Pero vamos, era una lacra, una lacra terrible, algo que debe interpelar muchísimo tiempo a la sociedad vasca, y no lo está haciendo, por desgracia. Yo no entiendo cómo después de esos 40 años de miseria moral, la miseria moral que hay detrás de un asesinato, de una coacción, de una extorsión, cómo después de todos estos tiempos voten
a quienes han estado justificando todas esas cosas. No lo entiendo, pero en fin, es así. Me limito a levantar acta del asunto, nada más. Entonces, ahí es verdad que mayoritariamente ha habido siempre una unidad en los medios de comunicación, no entro ahora en la parte política, salvo en la primera legislatura del gobierno de Zapatero, donde el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el presidente del gobierno, imagino que son un poco los que causaron que los medios de comunicación se dividieran también muy radicalmente, y de hecho vimos a dos representantes de periodistas muy antiterroristas, como serían José María Calleja y Isabel San Sebastián, con aquella célebre pelea en televisión española. Sí, me tocó ir a declarar también por un pleito que tuvieron. ¿Sí? Bueno, pues ¿estaba usted ahí en aquel programa o...? ¿Tuvo que declarar Estaba en el programa de 59 segundos en el momento en el que se produce aquel choque, y entonces pues voy como testigo de José María Calleja. Pues no me acuerdo qué fue para qué se me requirió, pues como testigo, pues es verdad que no sé. Se llamaron esto y se llamó esto otro. Y al final creo que perdió el pleito José María Calleja. Pero en fin, lo otro, el fondo de la cuestión es que el Partido Popular, a mi juicio, utilizó irresponsablemente el tema del terrorismo y lo aprovechó de una forma partidista, que no llevaba a ninguna parte, que lo único que llevaba pues a este tipo de enfrentamientos entre periodistas y a la fractura entre la sociedad. Llegar a verdaderas barbaridades, como la que se ha llegado hasta acusar al ministro Rubalcaba de decirle cosas al oído a ETA, sospechar que el ministro del Interior, estoy hablando del caso de las famosas escuchas en San Sebastián, en el bar famoso, Faisán. El bar Faisán, exactamente. Y si llegara a poner en duda el compromiso de un ministro del Interior contra los terroristas, me parece gravísimo. Y eso pues ha llegado a ocurrir hasta el punto de llevarlo a los tribunales, porque objetivamente puede parecerse a un tipo penal. De hecho se parece, al tipo de colaboración con banda terrorista, pero claro que es incompatible. En mi mente no tiene acomodo mental la posibilidad de que un ministro del gobierno de España esté colaborando con los terroristas bajo cuerda. Antes de terminar, dos puntos que quedaban serían televisión e internet. Ya hemos hablado un poco de televisión, pero aunque luego quiero completar su relación sobre el tipo de televisión que se hace en el tema de las tertulias, no creo que se me quede fuera el tema de internet, porque usted se considera uno de los, si no cofundadores, fomentadores de un periódico muy importante, que es El Confidencial. ¿Cómo ha dicho? ¿Qué expresión ha utilizado? Cofundador. Sí, claro, sí. Soy cofundador y socio. Soy uno de los fundadores, de los 5 o 6. Cuente un poco cómo surgió aquello. Fundadores, porque en aquella lo que época... pasa es que de los 5 o 6 cofundadores que actuamos como que ponemos dinero, que juntamos dinero para poner en marcha el proyecto, de todos esos 5 o 6, solamente 2 somos periodistas, que éramos Jesús Cacho y yo. Que de hecho Cacho entre los fundadores, porque él no fue el primer director, ¿no? Sí, fue el primer director. Sí, no, perdón, el primer director fui yo. Claro, el primer director fui yo. Los 2 somos fundadores, los 2 somos socios. Yo fui el primer director. Yo no quería ser el director porque no tenía tiempo y tenía otras cosas que hacer y no me motivaba a mí pues qué se le va a hacer. Prefería no descuidar mis colaboraciones en radio, en televisión, mientras que él pues llegó un momento que sí tenía más tiempo, después de que dejó lo de Época y dejó el mundo, tuvo más tiempo y se dedicó a ser el director. El primer director fui yo y el segundo fue él. Permítame que le pregunte cómo surgió aquella idea de poner en marcha un periódico digital. Pues surge después de mi salida de Tiempo. Yo salgo de Tiempo en el año 99, sí, por ahí, más o menos, 98, 99. ¿Y cómo surge? Pues simplemente el antiguo director de Tiempo, que también deja la dirección, que es Agustín Valladolid, me habla, se me ha olvidado, Agustín Valladolid es otro de los fundadores. Lo que pasa es que Agustín Valladolid pues se salió por la escalera de incendios, es decir, llegó un momento pues que se retiró del proyecto. Pero el que me embarcó a mí fue Agustín Valladolid, y gracias a Agustín Valladolid, o por culpa o a causa de Agustín Valladolid, yo entré en el grupo aquel. A los que prácticamente no conocía, a los demás conocía un poco, a Jesús Cacho no mucho. Nunca además tuve sintonía profesional con él, pero coincidimos y ese proyecto empezó, ha tenido mucho éxito. En plena crisis económica es el único medio de comunicación que ha crecido en tráfico y en personal, es decir, en redactores. La redacción
del Confidencial en estos momentos no tiene nada que ver con lo que era al principio, que éramos un chiringuito, donde de hecho, estábamos Cacho y Federico Quevedo y dos más. Creo que la expresión de lo que dicen los confidenciales tal empezó por el Confidencial, ¿no? Sí, eso pues, nos ha perjudicado. Probablemente tuvimos que haber cambiado en su momento el título, pero en fin, ya nos hemos quedado así. Yo creo que ya además tiene bastante fuerza ya como marca, como título. No sé si como periodista tiene algo que opinar cuando hace poco el periodista que citaba, Jesús Cacho, inició un nuevo proyecto profesional y sorprendió con un extenso artículo muy crítico contra dos personas, el señor Sánchez y el señor, no me sale el nombre, Artero. ¿O es una refriega que tiene menos que ver con el periodismo y más con la parte empresarial? No sé si... Tiene más que ver con la parte personal y con la parte de los egos. Y vamos a ver, ese es un asunto en el que no puedo entrar demasiado porque está abierto, está sometido todavía a la luz de los tribunales. Es decir, está en marcha un proceso porque él pleiteó contra nosotros, a pesar de que nadie le despidió, ¿no? Él simplemente perdió la confianza del Consejo de Administración y el Consejo de Administración decidimos prescindir de él como director. No dejaba de percibir su salario, no dejaba de escribir, tenía las puertas abiertas, es un hombre que ha aportado mucho al Confidencial, nadie le echaba. Pero bueno, él se empeñó pues, en llevar el asunto a los tribunales, perdió ya un primer pleito, porque fue por lo laboral y claro, no tenía mucho sentido que un socio capitalista del Confidencial pues quisiera emprender un asunto laboral. Despido improcedente no tiene ningún sentido. Y ahora pues también ha pleiteado con nosotros por otra cuestión que no viene a cuento. Ni profesional ni gaitas. Fue un asunto personal. Un enfrentamiento personal con Alberto Artero, y en el enfrentamiento, en el choque de los dos personajes, más que choque, la embestida de uno de ellos contra el otro, la embestida de Jesús Cacho contra Alberto Artero. En ese pleito, digamos, profesional y personal, el Consejo de Administración optó, nos reunimos, no podía ser aquello, no podíamos tener allí una guerra civil permanente en la redacción, y simplemente optamos, se le retiró la confianza a Jesús Cacho y esa es la historia. Luego él se retiró unilateralmente con otro proyecto, convencido de que aquello iba a acabar con el Confidencial en 2 días, lo cual que me recordó otro viejo asunto, que fue el de Jaime Peñafiel cuando se marchó de Hola, Jaime Peñafiel, Hola. La revista ahora era la revista de Jaime Peñafiel. Estaban como identificados. Daba la impresión de que si se iba Jaime Peñafiel de Hola se acababa en 2 días. Pues Jaime Peñafiel se fue de Hola y duró 5 minutos con otro proyecto que hizo, que se llamaba La Revista, y que le financió Antonio Asensio, porque la fuerza de Hola como cabecera naturalmente desbordaba a Jaime Peñafiel y a los demás. Exactamente lo mismo que ha pasado con el Confidencial. El Confidencial tiene tanta fuerza, estaba ya tan por encima de los personalismos, que, como se ha demostrado, ha seguido aumentando cantidades pues muy importantes de tráfico, de visitas después de la marcha del anterior director. Pues el último punto que quería tratar, ya lo traté un poco, que era el de la televisión. Usted participa en muchas tertulias, algunas en cadenas públicas como en Telemadrid, y a pesar de que hace un poco a veces de papel, parece que de discrepante, si me permite, con la mayoría en ese caso, otras en privadas como Antena 3. ¿Qué valoración hace de la evolución de las tertulias? Porque es verdad que desde que llegó el gobierno del señor Zapatero y luego ha continuado, brotaron tertulias prácticamente en todas partes. No hay programa de televisión sin tertulia, aunque sea de deportes o de corazón. Llegó el tertulianismo, y hay quien decía que el modelo 59 segundos fue el que provocó imitaciones, hay quien dice que fue a mejor porque hay más opiniones, o hay dice que es peor porque hay menos opinión y más guerra. ¿Usted qué valoración hace de...? Fundamentalmente económica. Es decir, ¿por qué hay tantas tertulias? ¿Porque creemos en la libertad? ¿Porque queremos contribuir a forjar mejor la opinión de los ciudadanos? No. Hay muchas tertulias porque es muy barato para los empresarios y les compensa. De audiencia no va mal, porque pues la discusión, la pelea, esto pues se provoca en estas tertulias, produce un efecto llamada del oyente, y no hay más explicación que esa. A mi juicio están bastante adocenadas las tertulias, probablemente por el hecho de que sean o seamos
los mismos personajes que damos vueltas por unas cuantas, y entonces el lector habitual de las tertulias se encuentra al mismo tertuliano y la misma opinión a lo mejor 2 o 3 veces en un mismo día. Esto es un exceso, pero vamos, me estoy tratando de poner en el lugar del oyente, ¿no? Del oyente. Si me pongo en mi lugar como profesional, lo único que puedo decir es que trato de espaciarlas, trato de que no haya una acumulación, de que no haya incompatibilidades, etcétera. Yo estoy en prensa, radio y televisión, pues es verdad. Tengo tertulias en radio y tengo tertulias en televisión, pero trato de que no sea una presencia agobiante, hasta el punto de que se me llegue a percibir como alguien pues muy pesado que le sale todos los días por las ondas, ¿no? Pero bueno, eso... Bueno, pues yo le agradezco. Por cierto, no sé si tuviera que poner en orden a los últimos presidentes del gobierno, en quién ha tratado con más libertad la profesión periodística y quién menos. En el caso de Aznar, Felipe González, Zapatero, Rajoy, ¿igual todos o alguno peor, alguno mejor? Hombre, yo creo que el que ha tenido un sentido mucho más libre de la actuación de la prensa ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, porque de Rodríguez Zapatero se pueden decir muchas cosas, pero nada de su fe o de su compromiso con las libertades. En la etapa de Zapatero creo que hubo un nivel altísimo de la prensa, hasta el punto de convertirse en uno de los presidentes, seguro, el presidente más vilipendiado. Es decir, se le faltaba el respeto continuamente, cada día, desde las ondas, y no pasaba nada. Eso hubiera sido más difícil con el señor Aznar. Hubiera utilizado algún medio para impedirlo. Y sin embargo, pues el señor Zapatero aguantó carros y carretas. Esto no estoy haciendo una crítica política, porque políticamente su gestión se le puede... La pregunta sobre el únicamente en el tema de los medios. Que Eso es. Bueno, pues señor Casado, yo le agradezco este tiempo que he pasado con Periodista Digital. Muy bien. Y a ver si tenemos aquí en otra ocasión. Muy bien, muchas gracias.